Buenas tardes, mi nombre es Raimundo Mejía Flores del grupo 4M4. A continuación estaré resolviendo en una serie de videos problemas referentes a la asignatura de física, referentes a los temas de colisiones y conservación de energía. A continuación estaré resolviendo el primer problema referente al tema de colisiones, el cual nos dice: deduzca las ecuaciones que expresan las velocidades finales de dos cuerpos colisionando elásticamente, suponiendo que ambos poseen una velocidad distinta de cero. Ok, los datos que obtenemos de dicho problema son que las velocidades no pueden ser cero. Nuestro coeficiente de restitución es igual a 1, lo cual se relaciona directamente con que nuestra colisión es de tipo elástica. Y no nos menciona nada de fricción, así que tomaremos que no hay fricción. Primero tenemos una antes de la colisión. Y tenemos dos bloques, los cuales tendrán uno masa 1 y otro masa m2. Ok, estos bloques tendrán velocidades iniciales, los cuales los tomaremos con la literal de U, U1 y U2. Después de la colisión, poseemos las mismas masas M1 y M2, solo que ahora tendremos velocidades finales, las cuales las tomaremos con la literal V. En este caso sería V1 o velocidad final 1 y V2 o velocidad final 2. Ok, de acuerdo al principio de conservación del momento lineal, podemos obtener una ecuación, la cual es M1 por U1 más M2 por U2. Esto es igual a M1 por V1 más M2 por V2. Pero no debemos olvidar que al ser una colisión elástica, una de sus características es que no se pierde energía cinética, por lo cual podemos decir otra ecuación, la cual sería 1 medio de M1 U1 al cuadrado más 1 medio de M2 U2 al cuadrado. Esto es igual a 1 medio de M1 V1 al cuadrado más 1 medio de M2 V2 al cuadrado. Ok, ya poseemos nuestras primeras dos ecuaciones. Esta la llamaremos ecuación 1 y esta ecuación 2. Ahora, si nos podemos percatar de ello, las podemos simplificar. Primero simplificaremos la ecuación número 1, con la cual lo haremos pasando los términos que tienen masa 1 para un lado y masa 2 para el otro lado. Entonces, esto quedaría como M1U1 menos M1V1. Esto es igual a M2V2 menos M2 por U2. Ahora procedemos a factorizar por término común, que en este caso serían nuestras masas. M1 por U1 menos V1, esto es igual a M2 por V2 menos U2. Perfecto, ya tenemos simplificada nuestra primera ecuación. Ahora también podemos simplificar la segunda ecuación. Primero eliminamos los 1 medio, debido a que cada término posee dicha fracción. Ahora procedemos a hacer lo mismo que hicimos con la primera. Pasamos los valores que contengan M1 para un lado y M2 para el otro lado. Entonces nuestras fórmulas quedarían así: M1 por U1 al cuadrado menos menos M1 V1 al cuadrado. Esto es igual a M2 por V2 al cuadrado menos M2 por U2 al cuadrado. Ahora procedemos a factorizar también por término común. M1 por U1 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Esto es igual a M2 que multiplica a V2 al cuadrado menos U2 al cuadrado. Ok, ahora volvemos a tener nuestras ecuaciones, pero mejor simplificadas. Ok, una vez poseyendo ya nuestras dos ecuaciones simplificadas, lo que vamos a proceder es a dividir. Dividir 2 entre 1. Ahora, nuestra nueva ecuación quedaría como M1 por U1 al cuadrado menos V1 al cuadrado entre M1, pero ahora por U1 menos V1. Esto es igual a M2 por V2 al cuadrado menos U2 al cuadrado. Todo esto entre M2 por V2 menos U2. Perfecto. Una vez teniendo nuestra división, lo que podemos ver es que podemos simplemente eliminar estas semis, las masas, debido a que están en nuestro numerador y denominador.
Ahora, lo que tenemos que hacer es factorizarlos. Ahora, como esto es u1 al cuadrado menos v1 al cuadrado, lo podemos factorizar en u1 menos v1 por u1 más v1. Todo esto entre u1 menos v1. Esto es igual a, realizamos lo mismo de este lado, que sería u1 menos v1, no, perdón, v2 menos u2, esto por v2 más u2. Todo esto dividido entre v2 menos u2. Ahora, si nos damos cuenta, hay términos que son iguales en numerador y denominador, por lo cual los podemos simplemente eliminar. Ahora, nos queda lo siguiente. u1 más v1, esto es igual a v2 más u2. Ahora procedemos a pasar las u's para un lado y las v's para otro lado, que en este caso nos quedaría como u1 menos u2, esto es igual a v2 menos v1. Luego procederemos a dividir todo entre u1 menos u2. Entonces, si dividimos todo esto entre u1 menos u2, nuestra ecuación nos quedaría como u1 menos u2 entre u1 menos u2, esto es igual a v2 menos v1 entre u1 menos u2. Si aquí nos podemos percatar que este es un tipo de división igual a 1 sobre 1. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría como 1 es igual a v2 menos v1 menos v1, todo esto entre u1 menos u2. Y así quedaría el resultado de nuestra división. Perfecto. Una vez que ya conseguimos el resultado de la división realizada anteriormente, lo que procedemos a hacer será despejar el valor de v1 o velocidad final 1. Para esto primero pasaremos el denominador como multiplicando este 1, entonces nos quedaría como u1 menos u2, todo eso por 1, esto es igual a v2 menos v1. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar este v2 para este lado, pero como este está en signo positivo, pasamos restando. Nos quedaría como u1 menos u2 menos v2, esto es igual a menos v1. Ahora toda esta parte lo tenemos que multiplicar por menos 1 para que v1 lo tengamos como positivo. Una vez aplicando la multiplicación por menos 1, obtenemos como menos u1 más u2 más v2, esto es igual a v1. Perfecto. Ahora ya tenemos el valor en términos de u1, u2 y v2, el valor de v1. Esto lo establecemos como nuestra ecuación número 3. Ahora, esta ecuación número 3 lo que podemos hacer es sustituirla en nuestra ecuación número 1 ya simplificada, lo cual nos quedaría como esto, que sería como u1 por m1 más u2 por m2, esto es igual a v1 por m1 más v2 por m2. Perfecto. Una vez ya teniendo esto, sustituimos en esta parte v1 y nos quedaría como u1 por m1 más u2 por m2. Esto es igual a menos u1 más u2 más v2. Todo esto por m1 más v2 por m2. Perfecto. Ahora multiplicamos m1 por cada uno de los tres valores. Entonces nos quedaría como u1 por m1 más u2 por m2. Esto es igual a menos u1 m1 más u2 m1 más v2 m1 más v2 m2. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar este menos u1 por m1 y más u2 por m1 lo tenemos que pasar para este lado. Entonces nos quedaría como u1 por m1 más u2 por m2 más u1 por m1 menos u2 por m1. Perfecto.
Ahora esto lo igualamos a V2 por M1 más V2 por M2. Ahora si nos damos cuenta, aquí podemos factorizar por término común. Ahí acá podemos sumar dichos valores y aquí también factorizar por término común. Entonces nos quedaría como 2U1 M1 más U2 por M2 menos M1. Esto es igual a V2, factorizamos V2, M1 más M2. Perfecto, una vez teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es pasar este valor que está multiplicando V2 dividiendo al otro valor al lado izquierdo. Entonces quedaría 2 por U1 M1 más U2 por M2 menos M1. Todo esto dividido entre M1 más M2. Una vez teniendo esto, obtenemos ya el valor equivalente a V2. Pero eso no es el final. Para obtener la ecuación que nos piden, que en este caso sería la número 16, lo que tendríamos que hacer sería separar primero 2U1M1 entre M1 más M2. Y luego más otra fracción que sería U2 por M2 menos M1 entre M1 más M2. Lo cual nos quedaría así. M1, todo esto entre M1 más M2. Esto es más U2 por M2 menos M1. Todo esto entre M1 más M2. Esto es igual a velocidad 2, velocidad final 2, perdón. Y aquí lo que tenemos que hacer es sacar este U1 para que multiplique a toda esta parte. Y aquí haremos lo mismo. Este U2 se saldrá y se pondrán paréntesis para que multiplique a toda esta fracción. Entonces, el resultado final nos quedaría como 2M1 entre M1 más M2 más, todo esto multiplicado, una disculpa, por U1 más M2 menos M1 en todo esto entre M1 más M2 multiplicado por U2. Esto es igual a la velocidad 2. Y aquí, señoras y señores, tenemos la ecuación número 16 del RESNIC. Y ahí. Perfecto. Ahora que ya conseguimos la ecuación número 16, nos falta ahora conseguir la ecuación número 15, la cual la conseguiremos utilizando la misma metodología que con la ecuación número 16. Aquí volvemos a tener la fórmula que obtuvimos al dividir 2 entre 1. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser despejar V2. Por lo tanto, pasamos este lado del denominador para multiplicar por el 1 menos U2, todo esto por 1. Esto es igual a V2 menos V1. Ahora, este V1 se va a pasar para el otro lado, que nos quedaría como U1 menos U2 más V1. Esto es igual a V2. Perfecto, ya tenemos nuestra ecuación número 4, que es en a cuánto equivale V2. Perfecto. Ahora vamos a realizar lo mismo que en la anterior ecuación. Vamos a sustituir dicho resultado en la ecuación número 1, pero ya simplificada. Vuelvo a escribir la ecuación número 1, que quedaría como U1 por M1 más U2 por M2. Esto es igual a V1 por M1 más V2 por M2. Perfecto. Ahora aquí lo que vamos a realizar va a ser sustituir. Entonces vamos a poner toda esta parte en esta parte. Ok. Entonces queda como U1 por M1 más U2 M2. Esto es igual a V1 M1 más, en este caso sería U1 menos U2 más V1. Todo esto por M2. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser multiplicar M2 por cada uno de los tres valores. Entonces nos quedaría como U1 M1 más U2 M2. Esto es igual a V1 M1 más U1 M2 menos
U2 M2 y aquí sería más V1 M2. Perfecto. Lo que aquí vamos a buscar es despejar V1. Por lo tanto, lo que vamos a realizar será pasar este valor de más U1 M2 para el otro lado, igual que este U2 por M2. Entonces nuestra ecuación quedaría como U1 M1 más U2 M2. Este es más, pasa como menos U1 M2, pero quedaría como más U2 M2. Perfecto, esto es igual a V1 M1 más V1, perdón, M2. Perfecto. Ok, una vez ya teniendo esto, lo que nos podemos dar cuenta es que estos dos son iguales, por lo tanto, los podemos sumar. Aquí factorizaremos por término común, que en este caso sería el U1. Y aquí también, perdón, factorizaremos V1. Entonces, esto quedaría como es U1 por M1 menos M2 más 2U2 M2. Esto es igual a V1 que multiplica a la suma de M1 más M2. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es mandar este M1 más M2 dividiendo a toda esta parte del lado izquierdo. Entonces nos quedaría como U1 M1 menos M2 más 2U2 M2. Todo esto dividido entre M1 más M2. Esto siendo igual a la velocidad final 1. Estamos a punto de acabar. Ahora lo que tenemos que hacer es separar en dos fracciones. Esta U1 por la resta de M1 menos M2 sobre esto y 2U2 M2 sobre esto. Entonces, procedemos a hacerlo. Entonces quedaría como U1 menos M1 menos M2. Todo esto entre M1 más M2 más 2U2 M2 entre M1 más M2. Esto es igual a V1. Ahora lo que queremos es sacar este U1 y este U2 para que solamente nos queden las fracciones sin dichos valores, para después multiplicarlos, multiplicar toda la fracción por dicho valor. Más o menos nos quedaría como M1 menos M2, esto entre M1 más M2, multiplicando a U1 más 2 veces o 2 multiplicado por M2 entre M1 más M2. Todo esto multiplicando por U2. Entonces, este sería nuestra ecuación número 15, la cual estamos buscando la igualdad o V1. Entonces, esta sería nuestra ecuación número 15 del Resnick y nuestro problema estaría resuelto. Gracias por su atención.